Guerra y represión en Ávila, 1936-1939. De igual forma que los primeros conspiradores y posteriormente alzados no tuvieron en cuenta Ávila en sus planes contra el legítimo gobierno de la República, tampoco los historiadores parecen haberla considerado importante, o al menos importante para sus estudios. Parece como si estos últimos dieran por sentado lo que piensan la mayoría de la gente de buena voluntad y las llamadas en el antiguo régimen dictatorial y por ello mismo más interesadas gentes de orden. Según unos y otros, apenas hubo guerra civil en la ciudad y en las principales comarcas de la provincia y por tanto pocas muertes y asesinatos se derivan de ello. Estas buenas gentes de orden sí que hablan, por supuesto, aún con odio o al menos con rencor de los terribles asesinatos de los rojos. 19 de julio de 1936. A las 6 de la mañana se detiene al gobernador. A las 7 se da lectura del bando declarando el estado de guerra. La primera lectura se realiza en el Mercado Chico. Al mismo tiempo se inician las primeras detenciones. Desde el primer momento, Ávila fue visitada por importantes y destacados generales y oficiales, incluido Franco, o el general Mola, al que vemos paseando junto a las murallas en 1936. En cualquier caso, el mismo día de 18, el teniente coronel de la Guardia Civil, Romualdo Almoquera Martínez, ya se había puesto al frente del alzamiento. Mientras tanto, ya se había emprendido la represión por toda la provincia a cargo de miembros de la Guardia Civil, falangistas, militares de la JAF y fascistas de indeterminada adscripción. Aquí podemos ver, en el Mercado Grande, en 1936, un desfile de fuerzas paramilitares fascistas. El día 21, el teniente jefe de la línea de Piedrahíta sale a practicar la detención de un comunista en Cabezas de Villar. Una vez prestado el servicio, dice que regresa la fuerza a la 1 de la madrugada. Nada comenta respecto a lo ocurrido con el detenido. En Piedrahíta, el teniente jefe de línea, Raimundo Vicente Pascua, con 13 números reforzados por una docena de falangistas, marcharon una vez requisados coches y bicicletas por los pueblos de alrededor, declarando el estado de guerra. En Barco de Ávila, que se había declarado la huelga general, sin embargo acudió Vicente Pascua y tras detener a los dirigentes del Frente Popular, armó a las gentes de orden. 19 de julio. Rápidamente, la primera acción golpista ordenada desde Ávila la llevó a cabo el capitán de la Guardia Civil, Florentino Chicote. La víctima fue el diputado socialista por Ávila, Felipe García Muro. Después de estar en Ávila, cuando se dirigía a Valladolid en el tren, fue interceptado y fusilado en Medina del Campo junto a sus escoltas. A partir de este primer asesinato, un río de sangre, que hasta ahora ha permanecido oculto para los historiadores y la gente de buena voluntad empeñada en mantenerse al margen de la justicia, se desataba en la provincia de Ávila. Se sucedieron, por toda la geografía de la provincia de Ávila, detenciones masivas y ejecuciones extrajudiciales. En la campiña, comarca norte de la Moraña, los fascistas tenían la predilección macabra de fusilar en los pinares o en las tierras del Abrantío, dejando en ocasiones a sus víctimas desangrándose y agonizando durante horas sin permitir que nadie se acercase a ellos para auxiliarlos. Cuando se molestaban en enterrarlos, para lo que obligaban a otras gentes de izquierda de su pueblo, los dejaban a poca profundidad, lo que suponía que en pocos días los perros estaban sacando los cuerpos al exterior. Madrigal de las Altas Torres. En esta localidad, de la zona norte de la provincia, tenía su centro de operaciones la primera sección de la Falange de Ávila. Desde aquí se organizaban las partidas de asesinos que sembraron de muertes y terror todos los términos municipales de las localidades de su entorno, entre ellos el de Bercea de Zapardiel. El jefe de la Falange de este pueblo estaba preso en la ciudad de Ávila el 18 de julio. Fue liberado por los golpistas, regresando de inmediato a su pueblo para dirigir y organizar la represión en la comarca. En las elecciones del 16 de febrero de 1936 gana en España el Frente Popular. Por el contrario, las derechas vencieron en la provincia de Ávila. Se trata, sin duda, de un reflejo del conservadurismo político-social existente en esta provincia castellana. Bercea de Zapardiel tenía en 1931 700 habitantes. Al margen a la derecha está la lista de afiliados de la Sociedad Obrera de Oficios Varios La Hormiga, que en agosto de 1931 tenía 79 socios.
Las ocupaciones de fincas en la provincia en los meses posteriores a las elecciones obligaron a intervenir a la Guardia Civil, al igual que ocurría en otros lugares cercanos como Salamanca y Extremadura. A la derecha, declaración del alcalde de Bercial, donde relata los hechos de una manifestación en su contra, convocada por la sociedad obrera local, que terminó con enfrentamientos, insultos e intento de agresión contra él. Las huelgas de resineros en la sierra acompañaban esta huelga de campesinos. En otra ocasión fueron 400 obreros en paro de la ciudad los que se adueñaron de herramientas municipales y se dedicaron a levantar el pavimento de las calles para reivindicar trabajo y el cobro de un salario mínimo. La Guardia Civil los expulsó enérgicamente de las calles. Desde aquella fecha de febrero hasta el alzamiento militar, los enfrentamientos entre los partidarios de la derecha y de la izquierda en la provincia de Ávila dejaron 5 muertos y 12 heridos. Al margen de la derecha podemos ver el testimonio del patrón de Bercial, comentando la última huelga del campo celebrada en la provincia de Ávila del 7 al 16 de julio de 1936. Los segadores, jornaleros y trabajadores del campo que se afiliaron masivamente a las sociedades obreras, socialistas y anarquistas en los meses de julio a octubre de 1936 fueron masacrados sin compasión. Una historia, entre los cientos de miles de ellas, trágica como todas, ocultas, inéditas hasta ahora, la sucedida en el pueblo de Bercial de Zapardiel el 30 de agosto de 1936. Bercial de Zapardiel, 30 de agosto de 1936. Después de que el cura de Bercial, una noche ciega del mes de agosto, cuando los falangistas habían sacado del pueblo montados en un camión a 20 vecinos para asesinarles, logró pistola en mano, colocando su coche delante del de los fascistas, bajarlos de él y llevárselos de regreso al pueblo, los falangistas de Madrigal y de Bercial, frustrados, sedientos de sangre y venganza, ebrios, van a buscar y asesinan junto a un pinar, a 1 kilómetro del pueblo, a 7 segadores de la localidad de La Parra. Días antes habían llegado los delatores de su pueblo, situado al otro extremo de la provincia, para señalarlos. A pesar de que les habían avisado de lo que les podía pasar cuando terminaran de segar, no huyeron porque, según sus propias palabras, no habían hecho nada. Logró salvar la vida uno de ellos, que huyó por el cauce del río hasta llegar a su pueblo. Aquí podemos ver, al margen, un documento estremecedor donde se demuestra la estrecha colaboración que existió entre los propietarios labradores, la famosa gente de orden, con la falange para colaborar en el exterminio de los jornaleros. El propietario no paga a los segadores asesinados y además apunta, para justificar su incumplimiento, el hipócrita eufemismo de por haber tenido la desgracia de haber fallecido en el día de ayer. Las nuevas autoridades, a partir del 23 de julio, colaboran con entusiasmo, en la mayoría de los casos con la falange, para llevar a cabo la limpieza. La mayoría de los alcaldes y concejales nombrados por la gestora pertenecían a esta organización o simpatizaban con ella. Después del golpe se fraguó una alianza letal para la República, los trabajadores y las clases populares, la unión entre el ejército y la Iglesia Católica. El cura, todo un poder fáctico en los pueblos de la Castilla profunda. La mayoría de ellos fueron colaboradores necesarios en la represión de los primeros meses. Si bien es cierto que en algún caso puntual, como en el de Bercial, evitó que pasearan a 20 vecinos de esta localidad. El resto de los curas se enfundaron el mono azul con el yugo y las flechas para encabezar los piquetes de represión, matando o confesando.